Alejandra, muy buenos días. Vamos con la información deportiva en este arranque ya de semana. Se llevó a cabo ya la final, el famoso Tazón en México, la final de la Liga Profesional de Fútbol Americano. En su primera temporada, los mayas hicieron historia al convertirse en el primer campeón de este certamen, derrotando precisamente a los Raptors en la gran final. Vamos a ver el marcador, lo estamos viendo por ahí en pantalla. Ahí está precisamente el marcador final, 29-13. Derrotaron los mayas a los Raptors en el partido realizado en el estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la ciudad deportiva en la Magdalena Mixhuca, que vivió un grandísimo ambiente. Ahí estuvo mi compañera Vianey Zárate, precisamente retratando toda esta fiesta que se convirtió el Palillo Martínez. El día llegó la gran final de la Liga de Fútbol Americano Profesional y quién lo diría, Mayas y Raptors, quienes inauguraron esta liga y la temporada, se enfrentaron en el Tazón México. Pero lo más característico de esta liga fue que poco a poco se fue ganando aficionados y hoy se notó en el gran ambiente que se vivió afuera del emparrillado. Estadio lleno y ni un alma más cabía. El Jesús Martínez Palillo lució como nunca. Y es que la afición de Mayas y Raptors se hicieron presentes para disfrutar de la primera final de la liga. Porras, cánticos, playeras, los tradicionales gorros de dinosaurio de Raptors y las plumas mayas no faltaron. Hasta Mickey Mouse se hizo presente para apoyar al equipo campeón. Así es. Estamos aquí disfrutando la gran final con los Raptors. Todo un evento, un suceso nacional ahorita. Afuera del recinto, la gente disfrutó de las actividades para grandes y pequeños, la rica comida que se ofrecía y muchos realizaron la compra de su jersey de Mayas o Raptors. Y para los que ya estaban adentro, la botarga de Mayas animaba a la gente. Mientras en la cancha los jugadores hacían el show deportivo, la afición lo hizo en las gradas con la tradicional ola, además con pancartas de Raptors y Mayas, todo en un ambiente familiar. En la cancha Mayas fue el campeón y en las gradas los aficionados se llevaron el galardón de mejor ambiente en la liga. Con imágenes de Jorge Barajas, para Capital 21, Vianey Zárate.